¿Qué es la violencia laboral? ¿Cómo se define la violencia laboral? ¿Cuáles son los niveles de violencia laboral y las causas que generan violencia en las organizaciones? ¿Recuerdas que en la introducción te comentaba que un gran desafío era la inconsistencia en los términos? Bueno, pues comencemos con eso. ¿Cuáles son las definiciones que nos dan las normatividades sobre violencia? Bueno, primero tenemos una definición de la norma 025 eh, que nos dice violencia en general, sí, violencia en un ámbito general. Cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte y que puede presentarse tanto en el ámbito privado como en el público, ¿sí? O sea que pues la violencia se puede presentar en todos lados, ¿sí? Ahora vienen dos definiciones que es la misma, violencia laboral, pero una definición es de la norma 035 y la otra es de la norma 025. Violencia laboral según la norma 035 dice, aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que pueden dañar su integridad o su salud. ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos una definición. Y aquí la inconsistencia. Bueno, viene la norma 025 con la definición de violencia laboral. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto u una omisión, en un abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Bien, si ustedes pueden ver, la norma 025 da una definición más completa de lo que es el tema de violencia laboral, porque no solamente son aquellos actos, sino también aquellas omisiones, ¿sí? Omisiones que pueden dañar la salud física, mental, autoestima, integridad, libertad. La violencia laboral se vuelve importante atender. La violencia laboral no aporta nada a la productividad de la empresa. De hecho, lo contrario, la violencia laboral, las personas tanto que ejecutan los actos violentos como los que reciben los actos violentos, están desenfocados de sus tareas cotidianas, de sus metas, de sus competencias, de su mejora continua, de sus procesos, por estar atendiendo procesos de violencia laboral que son negativos para la empresa. La violencia no se necesita, no es requerida la violencia laboral para que las organizaciones sean productivas. Es errado esa percepción de 1 de cada 3 jefes o trabajadores en Latinoamérica que piensan que a veces la violencia es necesaria. ¿Cómo surgen las situaciones de violencia en las áreas laborales? Bueno, hay 3 grandes fuentes que generan violencia laboral: las estructurales, el ambiente laboral y las personales o individuales. Las situaciones de violencia laboral que son provocadas por el tema estructural son muchas, pero principalmente aquí te muestro algunas, las más generales. Primero, cuando no están bien definidas las jerarquías. Muchas organizaciones ni siquiera tienen definidos los organigramas de las áreas de trabajo, mucho menos tienen definidos los alcances de cada uno de los puestos en el nivel de toma de decisiones al que le corresponde cada uno. Hay organizaciones, cuando hemos realizado proyectos descriptivos de puestos, en donde las personas les preguntamos algo muy sencillo: ¿quién es tu jefe directo? Y hemos encontrado en muchas ocasiones respuestas como, pues es que tengo 2 jefes, dependiendo de para qué. En la parte de para este reporte tengo este jefe y para este tengo este otro. Y les decimos, tienes que tener solamente un jefe, porque hay un principio de unidad de mando, unidad de dirección. Y ellos dicen, es que pues es imposible porque tengo 2 jefes.
Cuando te sucede este tipo de situaciones, el terreno se vuelve muy fértil para que genere o prospere la violencia laboral en esas áreas. Los medios de comunicación deficientes, no hay una comunicación adecuada ni asertiva dentro de la estructura organizacional. ¿Cómo es tu organización en estos temas? ¿Cómo son los medios de comunicación dentro de tu organización? Vale la pena hacer un diagnóstico en el tema de comunicación organizacional. Falta de claridad en las funciones. Las funciones están en los descriptivos de puesto, en los análisis de puesto o en los perfiles de puesto, como de muchas maneras se le conoce a estos documentos. No hay una claridad en las funciones, están mal redactadas las funciones, o simple y sencillamente no existen o son obsoletos los descriptivos de puesto de tu organización. Es uno de los frecuentes temas estructurales que pueden provocar mucho conflicto, ya que se pueden empalmar funciones o pueden dejarse de hacer funciones o hacerse dobles porque no hay una claridad en quién es responsable de hacer qué cosa. ¿Es tu caso? De hecho, la norma 035 hace mucho hincapié en los descriptivos de puesto como preventivo para eliminar factores de riesgo psicosocial y obviamente para elevar la productividad y enfocar a las personas en su desempeño. Dentro de las intervenciones que hemos realizado de diagnóstico de la norma 035, las cargas de trabajo excesivas son las que generalmente nos han salido con mayor foco rojo, ¿sí? Por lo que en muchas organizaciones las cargas de trabajo son excesivas, en otras están desbalanceadas, algunas áreas están muy sobrecargadas y otros puestos están muy ligeros. ¿Es tu caso? ¿Es el caso de tu organización? Te recomiendo que realices diagnósticos de cargas de trabajo para poder liberar de esta presión o de esta violencia a las personas que están ocupando los puestos donde tienen excesivo carga de trabajo. Las evaluaciones del desempeño. De manera implícita o explícita, las organizaciones realizan evaluaciones del desempeño. La situación se vuelve violenta cuando la evaluación del desempeño es mal ejecutada, es injusta, no mide lo que debe de medir, no es confiable los instrumentos de evaluación del desempeño o son subjetivos las opiniones o las percepciones de los que están evaluando el desempeño. Tienen alguna preferencia por alguien o tienen una aversión por alguien, ¿sí? Y entonces se manifiesta en la evaluación del desempeño positiva o muy negativa hacia personas. Ahí es donde una evaluación de desempeño mal ejecutada puede ser violenta. Y entre una de las causas que más abundan en la organización que puede generar violencia laboral de manera estructural es la falta de habilidades de retroalimentación. Líderes, jefes, supervisores que no saben retroalimentar al personal. Una cuestión es la evaluación al desempeño, pero lo que hace funcionar a un sistema de evaluación de desempeño en una organización es la retroalimentación efectiva que el líder realiza de su personal. Cuando no tenemos habilidades para retroalimentar a las personas y decirles por qué obtuviste un 7, por qué obtuviste un excelente, por qué obtuviste un 8, por qué obtuviste un bien, ¿sí? Puede generar situaciones de violencia laboral. También existen situaciones de violencia laboral que surgen del clima laboral, del ambiente que se genera en la organización. Pues de todos desconocido que el ambiente laboral es sistémico, ¿sí? Tanto si una persona vive en un ambiente laboral negativo, esa persona puede quejarse del mal ambiente y a su vez su queja provoca un ambiente laboral negativo y entonces se vuelve un círculo vicioso. Por lo que el tema de clima o ambiente laboral, pues hay que verlo como algo sistémico. Bueno, ¿cuáles son los ambientes laborales que pueden ser generadores de violencia?
el ser muy competitivos, pero al interior, ¿sí? Que la competitividad no esté enfocada, la competencia no esté enfocada a los grupos de interés externos, como son los clientes, como son proveedores, como son reguladores, ¿sí? Sino que esté enfocada al interior, ¿sí? Mi dirección contra la dirección de enfrente. Entonces competimos entre compañeros de trabajo, cuando la competencia debería estar enfocada hacia satisfacer al cliente. También un ambiente de administrar en base al miedo o al castigo. Cuando los únicos recursos que se tienen para el control del desempeño organizacional o se usan mucho, no son los únicos, pero son los que más se usan, es el castigo. También en el ambiente laboral, cuando no hay suficientes recursos, ¿sí? Cuando no hay suficientes recursos para todos en una organización, o dinero, si queremos verlo así, las áreas, las diferentes funciones empiezan a luchar entre sí por estos recursos, ¿sí? Y entonces pues se pueden generar ahí luchas violentas por el recurso. Obviamente también de manera en el ambiente laboral que un jefe o un compañero tenga comportamientos disfuncionales o tóxicos. Es uno de los que pues más común se ve dentro de las organizaciones, jefes, compañeros tóxicos. Bueno, más adelante cuando veamos el tema del mobbing, vamos a ver qué tan impactante es esta situación. Fricciones. Las fricciones en las organizaciones o los conflictos, pues son normales, ¿sí? Pero si las personas no tienen habilidades para comunicarse asertivamente, para solucionar conflictos o para solucionar problemas, las fricciones en sí mismas van a ser una fuente de violencia dada la falta de habilidades para atenderlas. Falta también de condiciones de salud y seguridad en el trabajo, la ley del más fuerte. Son situaciones del ambiente laboral que pueden generar mucha violencia al interior de las organizaciones. ¿Cuáles son las principales pautas personales que pueden generar violencia al interior de tu organización? Bueno, primero, pues obviamente las personas en sí mismas, pero no todas las personas. ¿Cuáles personas son las que pueden generar violencia? Bueno, unas que tienen un perfil de personalidad muy claro, muy definido. Personalidades narcisistas, personalidades egocéntricas o sociópatas que entran a nuestras organizaciones y empiezan a ser tóxicas en el ambiente de trabajo. ¿Cómo se puede controlar esta parte del perfil de personalidad? Mi recomendación es que realicen estudios psicométricos al personal que entra a sus organizaciones para eliminar posibles personalidades disfuncionales que puedan echarte a perder la labor de trabajo en equipo que has realizado. Pareciera que estas situaciones pueden ser controlables con una normatividad o con el liderazgo de alguien, pero no es así. Las personas que tienen este tipo de perfiles son funcionales, sin embargo, tienen rasgos característicos de personalidad que las hacen muy conflictivas, por las cuales pueden generar muchos ambientes de violencia en la organización. También están los perfiles de la víctima de la violencia laboral, que más adelante, como veremos en el tema de mobbing, son perfiles que pueden representar una amenaza para las personalidades narcisistas, egocéntricas o sociópatas. ¿Cuáles son los niveles de violencia laboral? De manera general, se dividen en tres: bajo, mediano y alto. Cuando hablamos de un nivel de violencia laboral bajo, estamos hablando que es poco frecuente la violencia y poco intensa. Cuando hablamos de un nivel medio, es que la violencia está afectando el desempeño y la salud de las personas que ahí trabajan. Y cuando hablamos de una violencia laboral en nivel alto, es que ya hablamos de un problema de cultura,
de un problema donde la forma de relacionarnos en la organización es violenta. Es nuestra manera de relacionar, lo cual hace un poco complejo el poder atenderlas. Te reto, ¿cuál es a grosso modo lo que tú consideras que se encuentra en tu organización? ¿Eres una organización con un nivel bajo de violencia? ¿Eres una organización con un nivel medio de violencia? ¿O eres una organización con un nivel alto de violencia? Para definir todavía con más precisión, te reto a revisar el violentómetro. El violentómetro lo tienes en los archivos de descargables de este curso, en el panel de control, en el panel del curso, encuentras descargables y ahí tienes obviamente esta presentación y también tienes este violentómetro. Te reto a que lo revises y después contestes la encuesta de violencia laboral que está en una encuesta en Google. Hasta aquí hemos revisado qué significa la violencia laboral. Hemos revisado cuáles son las fuentes que generan la violencia laboral, estructurales, de ambiente y personales. También hemos revisado los niveles de violencia y hemos llegado al violentómetro laboral. Muchas gracias.